A ver, empecé a compartir mi presentación justo para retomar, espero que sí se vea, esta pregunta que me haces, que es muy importante, qué bueno que lo comentas, porque en ocasiones pues surge, ¿no? Esta duda o en ocasiones igualamos el hablar de depresión y de tristeza, y pues por supuesto que no es lo mismo. Hay que recordar que la tristeza es una emoción básica, ¿no? Es decir, normal, la cual puede desencadenarse por diversos eventos estresantes. Generalmente va a tener una duración limitada y remite espontáneamente. Diferente a la depresión, en que efectivamente podemos encontrar a la tristeza como uno de sus síntomas, pero pues como uno de varios síntomas, ¿no? Y en ocasiones pues puede no haber o no identificamos un factor o un evento desencadenante, además de que la duración, ¿no?, de los síntomas va a interferir con el funcionamiento normal de la niña, niño, adolescente, adulto, y no se espontánea. Entonces, ¿cómo vamos a poder distinguir, cómo vamos a poder saber si es que un niño, una niña, un adolescente van a estar deprimidos y que no solamente se trata de esta emoción, ¿no?, que especificamos que ya es normal? Nos adelantabas ahorita que había una diferencia por los grupos etarios. Así es. Entonces, pues cuando hablamos de un trastorno, ¿no?, cuando hablamos de depresión, y bueno, los síntomas van a ser diversos, pero hablamos de un trastorno, ahorita les voy a comentar los síntomas, pero hablamos de un trastorno cuando genera disfunción, y esta disfunción se manifiesta en diferentes áreas de la vida, como puede ser en cuestiones del desarrollo personal, en el área social o en el área académica, en el caso de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, los síntomas, como lo que comentas, lo que preguntas, cómo saber si mi niña o mi niño tienen depresión, pues les voy a mencionar ahorita los síntomas que se conocen, ¿no?, de acuerdo a las clasificaciones que existen sobre depresión, que la cuestión es que estos síntomas o estos criterios para el diagnóstico de la depresión están basados en población adulta, y bueno, nada más para recordarlos, pues por 2 semanas, por un mínimo de 2 semanas, se requiere por lo menos de uno de estos dos síntomas, que son la tristeza y o la apatía o pérdida de interés o falta de motivación por hacer aquellas cosas que incluso nos encantaban. Un dato relevante es que justamente en las niñas, niños y adolescentes, en lugar de la tristeza, la emoción predominante puede ser la irritabilidad, el enojo, ¿no? Entonces, además de tener por lo menos uno de estos dos, un ánimo o un humor triste, depresivo o apatía, pérdida de interés, o en el caso de niñas, niños, adolescentes, irritabilidad, debemos de encontrar por lo menos 5 de estos siguientes síntomas, que son cambios en el apetito, que puede ser desde que aumenta la cantidad de lo que comía habitualmente, o que disminuye, no quiere comer. En el caso, bueno, en el caso de niñas y niños, sobre todo, el impacto no es tanto en el peso, sino que, por ejemplo, es cuando van a checar su peso y talla, no alcanzan el percentil para la edad, ¿no? Ahí puede estar reflejado. También puede haber alteraciones en el sueño, que puede ser insomnio o puede ser lo contrario, ¿no?, hipersomnio, dormir de más durante el día. Puede haber agitación o enlentecimiento psicomotriz, como caminar más lentos, fatiga, pensamientos de culpa, inutilidad. Por ejemplo, empezar a pensar que si mamá o papá se pelean es por mi culpa, o que si no me va bien en la escuela es porque no sirvo para nada. Hay alteración en algunas funciones mentales, como por ejemplo disminuye la atención, la concentración, es más difícil la planeación, la toma de decisiones, y lo que hace ya grave a un episodio depresivo, pues es la aparición de ideación suicida. Ahora bien, estos son como los síntomas conocidos, ¿no? Que son los criterios conocidos para la depresión. Sin embargo, en niñas, niños y adolescentes los síntomas no son iguales que en un adulto. Podemos encontrar variaciones y esto va a depender de la edad. En niñas y niños más pequeños, por ejemplo, puede haber síntomas somáticos. ¿A qué me refiero con esto? Pues
dolorcito de panza, dolor de cabeza, dificultades para comer y o dormir, problemas en el rendimiento académico, empezamos a notar que bajan las calificaciones o pues que hay variaciones con respecto al desempeño que se venía presentando en nuestra hija, nuestro hijo, problemas de conducta. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, pues aquí más que tristeza pueden manifestar aburrimiento o problemas de conducta. Y si somos más específicos todavía en el siguiente gráfico, les voy a mostrar, porque recuerden, bueno, que de acuerdo a la edad, pues también el desarrollo cognitivo, ¿no? La aparición de la abstracción, pues es hasta la adolescencia, entonces a menor edad, pues también hay mayor dificultad para incluso reconocer o manifestar cómo nos estamos sintiendo, lo que está pasando. Es por ello que, por ejemplo, en menores de 7 años los síntomas predominantes pueden ser llanto sin motivo, las quejas somáticas que les comentaba, ¿no? Dolorcito de cabeza, dolor de estómago, irritabilidad, retraso en el desarrollo y rechazo escolar. Ya más grandes, en escolares de 7 a 12 años, pues también pueden persistir las quejas somáticas, puede haber agitación o agresividad, ¿no? O manifestarse así como, pues que empiezan a estar hostiles, apatía, tristeza o incluso lo que ellos refieren como aburrimiento, bajo rendimiento y rechazo escolar y problemas de sueño y apetito. Ya en la adolescencia, pues aquí ya se puede observar más allá de la rebeldía, podemos decir que pudiera ser parte del desarrollo del adolescente, es mucho más marcado, ¿no? Una conducta negativista, hay hostilidad, rechazo, llegan a ser incluso desafiantes, puede haber irritabilidad, desgano, desinterés, retraimiento social o aislamiento, hipersensibilidad al rechazo, sobre todo asociado con los pares, y ya lo más grave, generalmente ya se presenta después de los 11, 12 años, es que comience, ¿no? la presencia de ideación y planeación suicida. Oye, pues qué importante tener claras estas diferencias en los síntomas entre los grupos de edad, y esto también toma relevancia porque lo que hemos visto, por lo menos en México, y ahorita que hablabas de la ideación y planeación suicida, pues vemos que el problema del suicidio va en aumento, y va en aumento justo, ¿sí? En las poblaciones de jóvenes, ¿no? Incluyendo adolescentes, pero también hemos visto que ocurre en la población infantil. Entonces, creo que este es un llamado a empezar a hacer realmente diagnósticos a tiempo, ¿sí? Diagnósticos oportunos, ¿sí? Para que podamos evitar este desenlace fatal. Y pues otra de las grandes preguntas siempre es, ¿qué es lo que causa la depresión en la infancia? Y esto entiendo que muchos padres, ¿no? Se preguntan, incluso les genera culpa, ¿no? De que ellos pueden ser parte de la causa de esta depresión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, así es, pues mira, voy a volver a compartir la presentación. La quité para que nos viéramos mejor, pero bueno, ¿qué causa la depresión en la infancia? Pues no hay una sola causa, no hay una sola causa específica, van a intervenir una combinación de diversos factores, principalmente es una combinación de tanto factores genéticos como factores ambientales. Y entonces, pues de los factores ambientales, pues van a intervenir desde factores relacionados a la familia, factores familiares, contextuales, sociales e individuales. Por ejemplo, dentro de los familiares, el que mamá o papá hayan tenido o tengan depresión aumenta el riesgo de tener depresión en los hijos, pero también el hecho de que tengan alguna otra psicopatología, como por ejemplo el consumo problemático de alcohol o alguna otra enfermedad mental. En los contextuales, el vivir en lugares con menor acceso a los servicios de salud mental. Dentro de los sociales, un ejemplo es el acoso escolar o bullying. Y dentro de los individuales, por ejemplo, haber sido víctima de abuso sexual o tener una enfermedad crónica. Entonces, todo este conjunto se van sumando factores, pues no hay una sola causa. Además, si nos vamos y recordamos pues que la infancia es un periodo muy sensible en el desarrollo del cerebro,
por lo que es desde un enfoque del neurodesarrollo se sugiere que la interacción gen-ambiente pues afecta en un punto temprano el desarrollo normal, se ha identificado, se ha estudiado, ¿no? Que afecta el desarrollo normal de regiones involucradas en la función emocional, incrementando el riesgo de desarrollo de depresión más tarde en la vida. Entonces, si conjuntamos, ¿no? Factores de riesgo genético más factores de riesgo ambiental, a mayor número de adversidades tempranas, pues mayor riesgo de desarrollar depresión en la infancia y adolescencia, y si además no tratamos esa depresión en la infancia y adolescencia, pues hacia la edad adulta, el riesgo de presentar episodios depresivos más temprano aumenta de mayor severidad y con resistencia a tratamiento, favoreciendo pues un curso crónico que va a tener un impacto en la edad adulta pues en diversas áreas, desde la salud mental y física, el desempeño académico y el funcionamiento social y laboral. Y entonces, este punto en particular me parece interesante del impacto que va a tener una depresión no tratada en la infancia o adolescencia en la vida adulta. Entonces, pues bueno, creo que nos llama, ¿no? Y nos hace pensar, insisto, en la importancia de hacer detecciones tempranas, ¿no? Y entonces para las mamás y los papás que nos están escuchando y que pueden estar sospechando de depresión en su hija o hijo, ¿qué recomendarías? Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Ok, pues ese ya es un primer gran paso, ¿verdad? Cuando ya nos hacemos la pregunta, ¿qué hago? ¿No? Porque estoy sospechando que mi hija o mi hijo puedan estar deprimidos. Es el primer gran paso porque favorece pues la identificación, ¿no? Y la identificación nos va a llevar a un diagnóstico y un tratamiento temprano y oportuno. Por lo tanto, pues eso puede mejorar drásticamente el curso y pronóstico, ¿no? Va a reducir el sufrimiento y la discapacidad, ¿no? La identificación temprana, el diagnóstico y tratamiento oportunos, pues va a mejorar también la salud integral y el desarrollo familiar, social y académico, y además va a ayudar a madres y padres a entender la conducta y participar de las intervenciones. Los profesionistas indicados para esta evaluación pues son los psiquiatras infantiles y de la adolescencia, idealmente en un trabajo colaborativo con profesionistas en psicología infantil. Aclarar que el tratamiento va a depender de diversos factores como la edad, la evolución, la duración, la severidad del episodio depresivo y requiere de un abordaje integral en donde la pieza fundamental va a ser la familia, la participación de la familia y en algunos casos la participación de otros profesionistas, además de los que ya comenté, como en ocasiones son fundamentales la participación de profesoras y profesores, en ocasiones se requiere de algunas otras intervenciones como terapia familiar, por lo que profesionistas también en esta área pues serán muy importantes. Sí, siempre, ¿no? Nosotros enfatizamos la necesidad de hacer diagnósticos y tratamientos oportunos, siempre tratamientos conjuntos, no solamente se trata de psiquiatría, sino salud mental es un equipo, ¿sí? Para poder brindar la mejor atención a cada uno de los pacientes. ¿Para qué? Pues para que las personas alcancen todo su potencial, una vida plena, ¿no? Saludable, productiva. Pero un punto importante, y creo que también causa mucha duda y mucho, en ocasiones, conflicto, incluso para las personas adultas, es con respecto al tratamiento farmacológico, ¿no? Y entonces, si de por sí, insisto, en la población adulta genera resistencias, genera dudas de si me voy a hacer adicto, si voy a estar sedado o dormido, ¿qué nos puedes decir acerca del uso de los medicamentos psiquiátricos en esta población? ¿Se utilizan, no se utilizan? ¿Cuándo se utilizan? Así es, bueno, sí hay muchos, efectivamente, muchos mitos, ¿no? Sobre el tratamiento farmacológico. Y la realidad, bueno, es que de los pocos medicamentos que utilizamos que realmente puedan tener riesgo de dependencia, no los usamos en psiquiatría infantil y de la adolescencia, o muy pocas y seleccionadas ocasiones, pero nada tienen que ver con la depresión, ¿no? Y de hecho son medicamentos que utilizan más los médicos, ¿no? Pero bueno,
hablando en específico de el tratamiento en la depresión, hay que remarcar 2 puntos importantes. El primero es que el tratamiento va a tener 2 grandes componentes. Por un lado están las intervenciones no farmacológicas, ¿no? Que incluyen pues, la psicoeducación, ¿no? Explicarle tanto a la niño, adolescente como a la familia qué es lo que está pasando y cuáles son las opciones de tratamiento. Y está la parte del tratamiento farmacológico, que va a depender, ¿no? De la severidad del episodio depresivo, el decidir su uso o no. Y cuando se decide su uso, también siempre va de la mano con las intervenciones no farmacológicas, en donde también entran la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia, por ejemplo. El segundo punto es que desde hace más de 17 años se han estudiado de forma importante en población, sobre todo adolescente, el uso de medicamentos que sean seguros y efectivos para el tratamiento de la depresión en población infantil y adolescente, los cuales los medicamentos que utilizamos, ¿no? Están muy bien estudiados, no son controlados, no dopan, no sedan, no causan adicción, ni siquiera necesitan receta, ¿no? Para comprarse, porque pues, no son medicamentos controlados y sobre todo lo más importante es que está probado científicamente que mejoran de forma importante los síntomas, ¿no? Y en consecuencia, pues, mejora pues, la calidad de vida de esa niña, niño o adolescente. Recordar que el tratamiento es integral y requiere ser multidisciplinario y colaborativo. Y aquí como para cerrar esta parte, les comparto esta diapositiva, ¿no? En donde justamente pues hablo de esto, ¿no? Después de identificar, diagnosticar y tratar, pues el tratamiento es colaborativo, multidisciplinario, ya comentaba todos los profesionistas que llegamos a participar, ¿no? E integral, ¿no? Entonces, consiste no solo en la atención médico-psicológica, sino también en las intervenciones psicoeducativas y psicosociales e intervenciones que son no farmacológicas y en ocasiones farmacológicas.